Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Perfecto, mis amados. Un nuevo día con una nueva esperanza y una oportunidad bella para adorar al que vive por los siglos de los siglos. Qué grato, mis amados oyentes y televidentes de la frecuencia F Radio y televisión, que cuando ustedes se levanten en la mañana, miren al cielo y den gracias a ese Dios creador de los cielos, de los cielos, de los cielos, de la tierra y de todo cuanto existe, y le digan: Padre, gracias porque me has prestado un nuevo día más. Gracias porque me has permitido un techo y un lugar en un lecho limpio, sin pecado, para poder reposar y que mi cuerpo se fortalezca. Qué grato, Señor, que ahora voy a la nevera y tengo un alimento, un jugo, una fruta. Óigame, tantas cosas tenemos que darle cada día a nuestro Padre Celestial. Y el alimento de la bendita palabra, tomándola, leyéndola, orando y hablando con Él, qué importante es. Por eso también es muy importante que podamos disfrutar escuchando los programas que nos presenta la frecuencia F Radio y televisión durante las 24 horas. De modo pues de que este programa que hemos tratado en esta semana y que hoy lo terminamos, cerramos con un título muy sencillo pero muy bonito. Usted, siervo de Dios, como pastor y como consejero. Les saludo, les abrazo, consiervos lindos del Señor, y todos los oyentes y televidentes de la frecuencia F. Estamos en un tiempo con Dios y lo vamos a disfrutar porque hoy es el último día de esta semana. La otra semana vendrá otro tema que Dios pondrá en mi boca. Bien, entonces hablemos del pastor como consejero. Mire, tradicionalmente el ministro ha sido uno a quienes las personas acuden cuando se encaran con una situación crítica. A pesar de la tendencia al secularismo que experimentamos hoy en muchos países, las personas buscan al pastor cuando tienen dificultades. En los registros bíblicos más antiguos, hay evidencias de que el líder espiritual tenía un papel muy importante en la comunidad, ayudando a las personas a salir adelante cuando las dificultades surgían. Si estudiamos a lo largo de la Biblia, podemos percibir que un líder espiritual preparado y escogido por Dios ha sido el medio de un ministerio significativo. Estudiaremos algunas de las cualidades que hacen que el ministro sea exitoso en el cuidado pastoral y la consejería. Estas serán mencionadas con el propósito de ayudar a cada ministro a desarrollar aquellas cualidades como parte de su personalidad y ministerio. También daremos énfasis al hecho de que el pastor debe reconocer la naturaleza del ministerio que tiene con cada persona y estar dispuesto a ministrar en el nivel apropiado según el evento en la vida de la persona. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, en este orden, hijos, veamos modelos bíblicos de ayudantes. Modelos del Antiguo Testamento. Mire, el pastor puede encontrar muchas ilustraciones bíblicas de ayudantes, los cuales le inspiran en su ministerio hacia otros. La Biblia contiene muchas referencias a los hechos en los cuales el líder espiritual de la comunidad tuvo un ministerio importante por ser el guía espiritual del pueblo en momentos de necesidad. Noé buscó la manera de mostrar al pueblo los ideales que Dios tenía para ellos en su vida diaria.
Sin embargo, el pueblo no hizo caso al mensaje de Noé. Noé llegó a ser para toda la historia un ejemplo de alguien que trabajó para evitar la destrucción del pueblo en sus días a través de su ministerio de predicación a ellos. Abraham, el padre de la nación judía, luchó con las decisiones de su vida mientras trataba con una variedad de personas en su peregrinaje de Ur hasta la tierra prometida. Él atravesó por muchas crisis en su vida, una de las cuales fue su viaje a Egipto para sobrevivir a la sequía. Otra fue el de los conflictos constantes entre Sara, su esposa, y Agar, su esclava. Él luchó con la duda antes de llegar a experimentar el cumplimiento de la promesa de su heredero Isaac. Luchó con Abimelech porque le quería quitar a Sara. Pasó en medio de una gran prueba cuando Dios le habló para que sacrificara a su hijo Isaac. Después de esperar tanto para el cumplimiento de la promesa, ¿cómo le parece? Abraham debía llegar a ser un pastor manso, sabio, para ayudar a las personas que estaban a su alrededor, ya que atravesó por muchas experiencias críticas que le prepararon para ayudar a otros. El carácter volátil de Jacob, ilustrado en la lucha consigo mismo, con su hermano gemelo, con su suegro y con el ángel, revela que estaba comprometido en dos aspectos de su vida como actor y catalizador. Tal vez la crisis que surgió en su propia familia mientras estaba viviendo en medio de los heteos ilustra cómo Jacob llegó a darse cuenta de la necesidad de cumplir con su papel como padre y autoridad espiritual. Al formar los heteos a la hija Dina, Jacob decide que este es el tiempo de renovación espiritual entre los miembros de su propia familia. Manifestó su autoridad y llamó a su familia para que volviera a Dios. Fue líder y guía para su propia familia porque ellos estaban dejando a Dios y los ideales de sus antepasados. La confrontación del profeta Natán con David a causa del pecado del rey ilustra el papel de la técnica de la confrontación en consejería. La exhortación de Natán acusa a David y lo conduce a la confesión y al arrepentimiento. El pastor hoy debe estar seguro de que tiene una relación segura con su apostolado y la dirección del Señor si sigue el procedimiento de Natán. El escritor de Proverbios resalta la gran importancia de escuchar con atención a los consejeros. También nos ayuda para guardarnos en buenas condiciones físicas, emocionales y espirituales. El predicador puede encontrar en los proverbios mucho material para ayudarle en su predicación. Los profetas pueden ser modelos para los predicadores que sienten la necesidad de condenar los pecados de injusticia, de opresión y de corrupción en la sociedad y los pecados personales de nuestros días. Hay lugar para la condenación del mal y la elevación de los ideales morales y espirituales en nuestro día. El sacerdote era visto como alguien que promovía los aspectos ceremoniales de la expresión religiosa. Hay evidencias de que el sacerdote promovía más una adaptación al estilo de vida que existía en su día. La diferencia se ve en la cita de James Marr. En el Antiguo Testamento el sacerdote era el cristiano de la tradición religiosa de la nación.
El pueblo debía dirigirse a él buscando comprensión y consejo en todos los problemas que involucraban su relación con Dios y con cada uno. El profeta participaba también en el cuidado pastoral de la comunidad. Nosotros usualmente pensamos que el profeta era el que lanzaba sus mensajes de condenación como truenos a la nación en general, en vez de tratar con individuos, un predicador más que un pastor. Isaías fue un líder espiritual para los reyes en su día, ¿cómo no? Él aconsejaba a los líderes políticos para que se guardaran del peligro de alianzas con naciones paganas. Aunque los líderes no siempre, óigame bien, hicieron caso a su consejo. Esto no lo hizo desistir de su ministerio. La última palabra de su libro contiene palabras de aliento para el pueblo que está en cautiverio. Nosotros vemos en él al líder espiritual que era capaz de ayudar a las personas a ver más allá de donde ellas estaban en ese momento y a esperar mejores días en el futuro. Jeremías concibió su papel de líder como el de un médico cuya tarea es sanar las heridas en la vida de la nación. Su esperanza en el futuro lo llevó a comprar un pedazo de tierra de un pariente en la espera de la invasión y destrucción de Jerusalén. Él nos dio palabras inspiradoras para guardar el nuevo pacto de Dios con su pueblo. Él ministró en momentos críticos de la desintegración de la vida nacional de su pueblo, pero fue fiel al exhortar a esperar en el propósito de Dios para ellos como nación que sería realizada en el futuro. Ezequiel cumplió su ministerio en medio de un pueblo que había sido llevado cautivo a una tierra extranjera. Él percibía su papel como el de un pastor y vigilante de la comunidad. Él enfatizó la responsabilidad individual de cada persona delante de Dios. Óigame, estos 10 profetas ministraron a las personas en sus días de acuerdo con las necesidades espirituales, lo cual es el desafío para nosotros hoy en día. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, ahora veamos a Jesús como modelo. Es interesante estudiar el ministerio y las enseñanzas del Señor Jesús desde el punto de vista de las normas de la consejería. Nosotros vemos que Jesús fue capaz de ministrar adecuadamente a aquellos que venían a Él. Nos impresiona por su modo de actuar para enfrentarse con la variedad de personas que se le opusieron en diferentes ocasiones. Tampoco se alejó del cojo, del ciego, del leproso, ni de los enfermos mentales. La capacidad del Señor Jesús para relacionarse con todas aquellas personas es un gran ejemplo para el ministro y consejero. Más resume el ministerio de Jesús en esta declaración. En el ministerio de Jesús, el enfoque sobre los individuos llega a una gran prominencia, tanto que algunas veces su misión profética para la nación como un todo es pérdida de vista. Si examinamos los casos específicos del ministerio del Señor Jesús, una gran parte es de conversaciones con individuos y pequeños grupos. Si sacamos de los evangelios todos los pasajes en los cuales Jesús actúa como pastor, dejarían un gran vacío.
La habilidad de Jesús para ser confrontador es evidente en su conversación con Nicodemo, con la mujer en el pozo, con el joven rico y con Zaqueo. Él ayudó a cada una de estas personas a encararse consigo mismas, con su motivación y sus razones para seguir la dirección de Dios para sus vidas. Él fue severo con los fariseos en la manera tan directa con la cual condenó su hipocresía, su falso orgullo y su sentido invertido de valores. Es interesante notar en las enseñanzas del Señor Jesús cuán compasivo fue hacia los demás. Él habló del buen pastor como alguien que da su vida por sus ovejas. El hijo pródigo era amado por su padre a pesar de su rebelión y su desintegración moral. El buen samaritano estuvo dispuesto a romper con las costumbres de la tradición para ayudar a alguien que tenía necesidad. Jesús ejemplificó a través de sus acciones y enseñanzas que Él estaba interesado en ayudar a otros para que pudieran experimentar la máxima sanidad y sentido de propósito en la vida. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Ahora hablemos del apóstol Pablo. Pablo y sus compañeros mostraron preocupación pastoral al tratar con las personas que estaban hundidas en el paganismo en las diferentes ciudades que ellos visitaban. Pablo no vaciló en discutir y persuadir porque entendía que la verdad del Evangelio podría encontrar resistencia de parte de Satán. Pablo logró tener un ministerio significativo en periodos relativamente cortos en ciudades como Atenas, Éfeso, Corinto y Filipos. Él pudo comunicar lo que era de significado para el hombre en sus mensajes, y estos mensajes llenaron las necesidades espirituales de las personas que escuchaban. Mostró un corazón de pastor al amonestar a Timoteo a mostrar amor hacia los demás. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Hablemos de Pedro y Juan. Las epístolas de Pedro y Juan contienen amonestaciones a los pastores para ser diligentes en la vigilancia cuidadosa del rebaño de Dios. Estos hombres habían vivido un largo periodo como cristianos y habían luchado para vencer muchas crisis cuando escribieron estas palabras. Habían dado ejemplo a otros en su ministerio en tiempos de sufrimiento. Nos dan un ideal que es desafiante. Nosotros en la tradición evangélica encontramos inspiración y motivación en las vidas de las personas cuyas experiencias son recordadas en la palabra inspirada de Dios. Estos personajes bíblicos nos dan una perspectiva y una metodología que, cuando las combinamos con las circunstancias contemporáneas, llegan a ser pertinentes para nosotros en nuestro ministerio. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, avancemos tocando un tema interesante que es el cuidado pastoral por medio de varias funciones. Primera, administración funcional. El pastor es llamado para ministrar en varias funciones que vamos a considerar brevemente. ¿Qué significa ser pastor? Buena pregunta. Hay una concepción evangelística que dice que el ministro debe predicar el evangelio de casa en casa e intentar la conversión de personas como individuos y no solamente en masa. Hay una concepción menos evangelística, pero religiosamente más formal,
que insiste en que un ministro simplemente lee y ora, es decir, que dirige los cultos de adoración con regularidad en las casas de sus feligreses. Luego viene el concepto del visitador amistoso de la iglesia, basado en el principio de que un ministro que va a los hogares hace que la gente vaya al templo. Hay pastores que hacen visitas cortas de 10 minutos cada 6 meses a cada casa de los feligreses y así mantiene a la gente bajo un sentido de obligación para ir a la iglesia. Más recientemente encontramos un concepto del pastor como consejero, en el que la visitación general de la congregación es abandonada y las personas con problemas son animadas para visitar al ministro en su estudio para recibir consejo personal. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Hasta aquí llegamos, mis amados, pero hablemos de predicación terapéutica. Estamos finalizando, es que el tiempo corre. Bendito sea el Señor, que Él es el dueño del tiempo. Mire, el pastor que puede ministrar a las personas en sus dificultades personales y espirituales a través de su predicación, tendrá un verdadero ministerio de significado en esta manera. Esto le abrirá muchas puertas para aconsejar. El desafío será el buscar el tiempo disponible para atender a la gente que busca ayuda. Las personas vendrán buscando consejos como resultado de algunas cosas que dijo el pastor en un sermón que predicó. Las experiencias enriquecen la predicación, así como la consejería del pastor. Él debe estar alerta a las situaciones que surgen en la vida de sus feligreses y que le desafían a preparar mensajes bíblicos que hablen de las necesidades de las personas en todas aquellas situaciones. Esto no significa que en su predicación él usará ilustraciones personales que pueden poner nerviosas a muchas personas y temerosas de que el predicador divulgue sus confidencias. ¡Cuidado! Más bien él proclamará las verdades profundas que son apropiadas para esta situación. Guates se refiere a los ministerios en la predicación y consejería en la siguiente declaración. Escuchen pues. La tarea del predicador es primeramente la de desafiar a los hombres con las luces distantes y parpadeantes, pero inextinguibles, de la ciudad de Dios. La tarea pastoral es principalmente la de poder identificarse con las personas tal como ellas son, de sentarse donde ellas se sientan, aún en sus guaridas de maldad, en las ciudades de hombres donde cruzan los caminos abigarrados de la vida. Las dos funciones son absorbidas en una, en la adoración a Dios, a la medida que el ministro aprende para sí a participar con la congregación en los procesos de crecimiento, en el pacto del amor y los ideales del Señor Jesús. Juárez posteriormente resume los objetivos de la predicación terapéutica como sigue. Primero, la interpretación de la experiencia humana a la luz de las verdades bíblicas en vez de la exhortación del pueblo a la observancia de ciertos preceptos morales como tales. Segundo, el desarrollo de una comprensión personal de los motivos de la acción personal y de grupo en vez de la condenación de esta o aquella forma de comportamiento. La motivación de la congregación hacia la fe en Dios, la fe mutua
de unos para otros y la fe en uno mismo, lo que significa incrementar control sobre nuestro comportamiento que descubrimos que ha sido alejado de la mente de Cristo. Cuarto, el crecimiento de un sentimiento de camaradería con Dios en Cristo y el cambio de la personalidad por medio de esta amistad transformadora. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Llegamos al final por este día y por esta semana, pero eso no quiere decir que no sigamos tratando temas que tienen que ver con nosotros, amables oyentes de Tiempo con Dios. Porque con seguridad en esta semana estoy seguro que muchos obreros escucharon los temas, lo que debemos hacer y realizar como siervos del Señor, no como pastores de altísimo nivel, como profetas, como ministros, no, simplemente obreros, siervos del Señor por la pura misericordia que Él tuvo con nosotros. Nunca se nos suban los egos por lo que hacemos, porque lo que hacemos no lo hacemos por nuestra propia voluntad, sino por la perfecta voluntad de Dios que nos permite hacer su voluntad en favor de la obra. Entendamos eso, hijos. Es un gran privilegio ser obreros del Creador de los cielos, de los cielos, de los cielos, de la tierra y de todo cuanto existe. Esto no tiene por qué engordarnos de ego y de prepotencia, no. Más humildad, más respeto por la vida de los que sufren y aguantan. Así nosotros también tengamos que sufrir. Pero no tenemos por qué quejarnos ante otras personas, no. Tenemos nuestro propio consejero. Quejémonos delante de Él de rodillas. Humillémonos ante Él. Derramemos lágrimas a sus pies. Con mucho respeto y cariño, besemos sus pies. Humillémonos ante Él, pero no le llevemos las circunstancias que nosotros estamos pasando a otros que pueden estar peor que nosotros. Hijos, el mensaje tiene un sentimiento de un cuidado pastoral muy sensitivo y eso tenemos que practicarlo y vivirlo dentro de nuestro ministerio. Hay mucho que hablar, habrá otro tiempo para seguir tocando este tiempo de pastores como consejeros. Les bendigo, consiervos y siervos del Señor. Bendigo sus hogares, bendigo sus familias, bendigo su economía, bendigo su integridad física, moral y espiritual. Bendigo su entrada y bendigo su salida de cada día, desde ahora y para siempre, por Cristo Jesús. Amén y amén.